Hay cosas que hay que dejarlas muertas, que no vuelvan, avanzar y seguir con la vida. Porque la vida siempre va hacia adelante. Hablo por el Snyderverse. No sé. No, pero esa weá hay que dejarla morir nomás. When the river of Mapocho estuvo total infectado con desagües innombrables y excrementos a granel, hasta la calle más cuica se tornó color café. Y los zombies de barro, que en realidad son pura meca, llegaron a una gran fiesta en el mejor salón de té, atracándose a las viejas con su aliento a maño campo. Con diarrea, grano churro comenzaron el festín, convirtiendo aquella casa en un gran water viviente, donde el gato era de caca y la laucha de mojón. So the zombies from Mapocho, they will make you eat churrete, so you become rápidamente in a mojón monster from hell. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¿Jugaron alguna vez Planta vs Zombies? Obvio. Yo Obvio, estuve sí. 2 meses jugándolo el volumen 2. Lo logré terminar y ahora pude desinstalarlo porque yo soy adicto a ese juego. Me quedé hasta las 4 de la mañana jugando, tiempos muertos jugaba, dejaba de hacer cosas por seguir jugando, pero así son los vicios, pues. ¿Cachai? Hace más de una década, cuando me compré el Play 4, venía de regalo una cuestión que se llamaba Plantas vs Zombies Modern Warfare. Así lo ¿Qué era? cacho. Oye, pero bueno, la diferencia generacional, mi hijo jugaron mucho el Era bueno, weón. Sí. Garden Warfare. Garden Warfare, exactamente. Toda la razón. En la parodia de Modern Warfare. Sí, qué bueno que está el experto aquí en videojuegos y libros. Estamos con Claudio PSX. Ah, no, perdón. José del Real. Esto es Bacania, ¿no? Oye, que era bueno, bacán. Nosotros somos los zombies, weón, tratando de retomar temas, conversaciones y personajes que ya están muertos hace rato, pero los zombies siempre vuelven. Así como nosotros volvemos a las películas que hemos visto una y mil veces y los estrenos que también hablan de lo mismo. ¿Cómo está hoy día? Escucharon algunas voces, pero siempre hay que ser caballero y presentar. Así como los zombies siempre están formales, nosotros también tenemos que serlo. José, ¿qué tal? El único Hola, escritor ¿cómo de acá están? que ha hablado de zombies y sigue escribiendo cosas con olor a carne muerta. Exacto, tengo, bueno, dos novelas publicadas de zombies. Así que vengo con muchas ganas de hablar de nuestros queridos no muertos que nos vienen acompañando desde hace tantos años. Sácame una duda, ¿no muerto son los vampiros o son los no vivos? Son no vivos. Lo que pasa es que el vampiro es un tipo de no muerto. No es solamente. Es algo que no está vivo, pero tampoco está muerto. El zombie también entra en esa categoría. Lo que pasa es que el zombie es el nombre que se da en el vudú, que es el zumbu. Pero ahí vamos a hablar un poquito más de la historia de eso. Y hablando de no muerto o no vivo, alguien que toma piscola con Blanca, ¿cómo está don Cristóbal? Te expongo. Qué rabia. No, bueno, no. Lo No voy a Lo permitir vendiste otro fake mal. news. No voy a Lo vendiste permitir otro mal. fake news a No mi es haber fake en news. este podcast. No es fake news. Qué asco esto, weón. Y no estamos La mencionando su piscola. bolera de I Love Emilia Pérez. Y el némesis de Raccoon City, acá tenemos a Juan Carlos. ¿Cómo va? Aquí, pues, como viernes como zombie, weón. Puta, a esta altura del día, a esta altura de la semana, weón. Ese es el estado. El estado físico. Ay. ¿Y con qué partimos? Películas, historias, anécdotas, origen de zombies. ¿Y quién nos presenta, po? Marco Guzmán. Marco. Soy con balazo para hasta allá. Nosotros hacemos un programa que se escucha, que no se ve, y estamos haciendo puros comentarios visuales. Estamos pésimos, muchachos.
Yo estoy bien, cansado como siempre, pero bien contento porque Halloween y octubre es mi mes favorito. Me encantaría celebrarlo en otoño como en el hemisferio norte, pero con 35 grados a las sombras, igual disfruto comiéndome un pastel de calabaza. Y hoy Cacha día, a ver, que para una tarea del colegio, de una tarea de inglés, tenían que investigar los niños de diferentes festividades de otros países, de habla inglesa, y a mi hijo le tocó una cuestión que se llamaba, una festividad australiana, que se llama Christmas in July. A lo maduro, los australianos tienen una celebración de Navidad en julio, justamente para poder tener árbol de Navidad nevado y todo. Deberíamos hacer lo mismo, Marco. y tenemos una noche de San Juan que está preciso para poder hacerlo, po. Claro, pues bueno. Hacer Halloween en... ¿Cuándo lo hacemos? Halloween en otoño tiene que ser. Yo es lo que más envidio del hemisferio norte. Para el resto, encantado de vivir en Chile con vino barato y cordillera nevada. José, güey. Partamos, hemos hablado mucho a lo largo de todo este año de que queríamos conversar sobre, no sé si vampiros o zombies. Y los zombies dieron la pelea porque mejor hablar de hordas que hablar de aristócratas europeos. ¿O no? Al menos por hoy día. Sí, pues yo vengo con como siempre vengo como del lado más literario, histórico. Les quería contar un poco de dónde nace, digamos, el tema del zombie. Y bueno, el tema de la no muerte ha acompañado a la humanidad desde que la muerte fue una preocupación para nosotros, así que desde los inicios. Y tenemos bastantes tipos de cadáveres reanimados que se han presentado en distintas culturas. Por ejemplo, no sé, pues los nórdicos tienen a los Draugs, los mismos egipcios momificaban a sus muertos porque creían en que se iban a levantar en algún minuto, entonces por eso se preservaban los cuerpos. Y el zombie, digamos, que a lo que nos vamos a enfocar, viene del vodó, o vudú, en el fondo, que es de esta religión que se crea en el Caribe, en Haití principalmente, cuando llegan todos los esclavos. Es súper triste un poco hablar de la atrocidad que fue la esclavitud, pero hay que entender que todas estas culturas que llegaban desde África al Caribe, si bien venían todos del mismo continente, tenían todos religiones muy distintas. Y cuando llegan al Principado francés en Haití, deciden unir todas estas costumbres y crean el vudú. Y la palabra original del zombie es zumbu, y son, digamos, es cuando una persona pierde su conciencia. Ellos creen que hay dos almas que habitan dentro del cuerpo, una que es como el alma espiritual y la otra es la conciencia. Y cuando un brujo te quita la conciencia, solamente queda tu cadáver en el fondo caminando solo, y ese es el zumbu, que después iría mutando la palabra al zombie. ¿Quién lo...? Oye, José, espérate, Sí. José, cuando habláis de el vudú, y yo no sé si hablo por mí mismo o por la gente que escucha, pero para mí el mono vudú para mí es la cuestión que le ponéis chinches, ¿cachai? Para hacer sentir dolor o como que en la cultura popular ha tomado como la forma de este muñeco que te hace manipular a otra persona. Pero tú estás hablando como el vudú, como que habláis como del cristianismo o del judaísmo, Ya, el lo vudú que pasa como tal es es que una religión misma. Claro. El monito ese que tú le claváis alfileres se llama fetiche. Ese es el nombre, digamos, de la herramienta. Y ahí donde estos brujos, en el fondo, no sé si vieron La princesa y el sapo de Disney. ¿Sí? Sí. Ya, el Sapo, antagonista, el antagonista de esa película es uno de estos brujos que son capaces de practicar el vudú. ¿Qué es lo que pasa? Que, para que nos vayamos directo al cine ya, cuando llega el tema del vudú a Luisiana, y se empieza a practicar, digamos, toda esta magia, que por temas de racismo, ahí se acuña el término magia negra, porque es la magia que practicaban los negros, ¿ya? Entonces, de ahí nace ese concepto que después se ocupa hasta en fantasía, digamos, y en mil otros temas, viene de ahí, precisamente. Claro, como que la magia negra de la cultura actual es la magia como la que ocupa la parte mala de la magia, no sé, vender tu alma, ¿cachai? Sacrificar a alguien. Exacto, pero... ¿Quiénes son los que hacen magia negra? Los negros, por eso. Precisamente era como... Vienen estos negros, esclavos, a hacer sus magias y quitarnos, digamos, las tradiciones de la gente blanca, y se establece así.
Oye, un detalle que creo que es importante acá, tú mencionaste que venían de los esclavos africanos, y nosotros siempre como que englobamos a África como si fuese solamente una ubicación geográfica establecida, como que fueran todos iguales, cuando eran un montón de pueblos, tribus, idiomas, culturas completamente distintas. Entonces, de a poco ahí como que también van generando cierta cohesión como asentamiento humano ya acá en América, y parte de la religión, que son de las religiones más antiguas, van mezclando todo este tipo de cosas, po. Pasa también que el vudú, lo que en general nos llega, es como la bastardización o la caricatura de lo mismo. Como si en otros países dijeran que el cristianismo solamente adorar a un trozo de carne clavado a un palo, a un cadáver, a un zombie, pero es como reducir al ridículo todo lo que son este tipo de cosas. Sí, pues, bueno, es que es lo que te explicaba, pues de repente, no sé, pues llegaba un barco con 100 esclavos de África y eran 100 esclavos de 100 partes distintas, 100 tribus distintas, que tenían 100 religiones distintas. Y la unión, digamos, de todas esas culturas en Haití fue lo que pasa a llamarse el vudú. Porque en el fondo era como, nos pueden quitar la libertad, nos pueden quitar las ganas de vivir y todo, pero nuestras creencias nunca van a ser capaces de llevárselas. Nace de ese sentimiento. Y después sería el mismo vudú el que sería capaz de quitar la voluntad de las personas. ¿Cómo será que en algún minuto, que era como en 1580, no me acuerdo, yo para los años soy súper malo, la corona inglesa manda a un científico que después escribiría un libro del que salen varias películas de las que vamos a hablar hoy día, que se llama La serpiente y el arco iris? Y el arco iris. Y viene a... Mira, ahí lo se acaba de mandan parar Marco a su biblioteca secreta. a buscarlo seguramente. Y él viene, digamos, viene enviado en el fondo a ver cómo mataban a la gente y la revivían, porque esa es la gracia. Cuando tú para caer bajo la influencia de un mago vudú, te morías y como a los tantos días revivías y ya revivías en el fondo bajo el dominio de este mago. Y ahí te convertías en un zumbu. Y determinan que a la gente le dan un brebaje que tenía la toxina del pez globo. Y que eso hacía que bajara las pulsaciones. Ahí está, la serpiente del arcoíris. Que bajara las pulsaciones y que les diera una especie de catalepsia y parecía que estuvieran muertos. Entonces por eso creían que la gente revivía. Para la gente que no sabe, mientras José habla, Marco se paró, fue a su biblioteca y nos mostró un libro que usted no está viendo. Llamado La serpiente del arcoíris. Y por si acaso, este es de 1982 de Wade Davis, de ediciones Reedición Anómala. Lo pueden comprar por internet, les llega desde España. Así que completamente recomendado, porque ahí justamente te muestra más el contexto cultural de todo lo que estamos hablando. Y claro, el tema de la brujería es como, o de la versión mala de la magia que se aplica ahí, es una parte mínima de todo el contexto cultural o de la cosmovisión que tienen estos pueblos. Y que una de las ventajas que tiene, tristemente, pero que para nosotros que nos gusta el cine, es que debido a estas malas interpretaciones o esta simplificación de estos mitos, empezaron a hacer un montón de películas. No sé si ustedes vieron... ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? ¿Aprox? Por ejemplo, en la película White Zombie es de 1932, y en esa el zombie es completamente distinto a lo que nosotros después vinimos a acostumbrarnos a conocer por George Romero, que es cuando ya comienza el zombie como nos gusta a nosotros. Ya, es que por eso ahí es bueno partir, porque White Zombie, que es la primera película de zombie, que de hecho el nombre es porque es un zombie blanco, es una persona blanca en el fondo convertida, es como ya el traspaso de esta cultura negra a la gente blanca. Marca la primera ola de los zombies, porque los zombies en el cine se dividen en 3 olas, y esta es la primera, que es cuando todavía están arraigadas al vudú. Dale, Marcos, quería hacer ese... Iba en la misma línea. Ahora, en cuanto a película, yo la vi por completista, pero no encuentro que sea una película que recomendaría más allá que quiera completar y saber así como la trivia de que esta fue la primera película. Porque no la encuentro particularmente entretenida en comparación a, y ahí me retengo, a 1968, un año glorioso para el cine y para el cine de terror, con George Romero y La Noche de los Muertos Vivientes, que ahí sí tenemos a estos zombies que salen, no sabemos por qué, que tenemos esta imagen de los tipos vestidos con las ropas con las cuales fueron enterrados en Estados Unidos, que son ataques de hordas, y que siempre se habla del zombie, que una de las grandes ventajas que tiene es que al principio eran lentos.
¿cierto? Después ya con el tiempo empiezan a moverse más rápido y todo, pero como que hay distintas etapas de cómo se va representando, y lo que a mí me gusta, y creo que acá vamos a compartir eso, es que el zombie en cada generación representa un temor distinto a lo que se está viviendo. Lo que pasa es que el zombie, a ver, como enemigo, cada autor le va dando, digamos, sus habilidades y formas distintas, pero el zombie es una herramienta para contar historias muy interesantes. Yo, por ejemplo, a pesar que tengo 2 novelas de zombies y todo, encuentro que a mí no me gustan tanto los zombies como enemigos. Prefiero mucho más un vampiro, por ejemplo, o los hombres lobo, o los monstruos de Lovecraft. Pero encuentro que el zombie es una herramienta muy interesante para hacer crítica, por ejemplo, o para hablar de los temores, digamos, que tenemos en cada una de las épocas que vamos revisando. Pero desarrolla un poco más eso, José, porque me imagino eso, porque podí esconder detrás de una horda de zombies, por decirlo de alguna forma, a una masa a la cual no individualizas y puedes describir un grupo de gente, puedes describir miedos, cosas así. ¿Es por eso? Claro. Podía ser crítica, en el fondo. Piensa que la primera película, o sea, las películas de Romero eran una crítica descarnada, digamos, al consumismo, al capitalismo, a cómo la gente en el fondo se diluía en todo el tema que se venía, digamos, la industrialización. Nace de ahí. Claro, o sea, el tema claro que Romero. la crítica de Romero en Dawn of the Dead es súper fina, porque en el fondo el zombie es alguien que mantiene solamente sus necesidades básicas, que es comer. Nada más que eso, caminar y comer. Y George Romero te dice, claro, caminar y comer e ir al mall. Por alguna razón, estos buenos que murieron y se revivieron tienen una tendencia no de perseguir a la comida, sino que perseguir a la comida y además ir hacia el mall. O sea, es una cuestión que te dice, el capitalismo se metió tanto en tus raíces que ahora es parte de tus necesidades básicas. Y esa cuestión no jamás lo dejan no lo dejan plasmado a nadie hace ese análisis, sino que es una cuestión de que uno sabe que Romero es Romero, ¿no? Oye, pero siento que nos pegamos un salto, pero increíblemente grande, porque estábamos hablando del zombie folclórico, el zombie que existía en los años 20 y que en los años 30 ya se llevó al cine, ha pasado por White Zombie, que seguramente podemos pensar que este zombie que se vio en el cine y que se hicieron varias películas después de esta primera, que creo que o sea, no creo, el protagonista era un señor conocido como Bela Lugosi, pero no hubo éxito. No era un monstruo, no era algo con lo que la audiencia enganchara demasiado, no era tan atractivo como el zombie que tenemos hoy día en el inconsciente colectivo y que en el fondo es parte de la cultura popular. Y nos pegamos este salto a George Romero y ya lo llamamos zombie cuando lo que creó George Romero, él nunca fue intención que se llamara zombie, fue como un proceso bien lento a que pasara a llamarse zombie. Entonces siento que nos pegamos ese salto que no sé si es tan... Lo estamos explicando de la mejor manera. Sí, veo a José ahí con la... No, es que... las manos por hablar. No. Lo que pasa es que porque la primera ola zombie, en el fondo, desde el vudú que hablamos, después irrumpe harto la ciencia ficción. Y habían varias películas que eran como, no sé, marcianos que vienen a atacar la Tierra y son capaces de, digamos, levantar zombies. Después Ed Wood tiene una película que se llama... no recuerdo el nombre, From Outer Space. Plan 9. Plan 9, es exactamente, el plan 9 del espacio exterior, que se trata exactamente de eso. Ya, y en 1954 se publica el libro de Soy Leyenda, ¿no es cierto? Que de repente la gente conoce más la película de Will Smith. Sí. ¿Ya? Esa es la película que quería hacer Romero, en el fondo. Lo que pasa es que Soy Leyenda tiene 3 películas, y la primera es antigua también, es como de la primera ola, digamos, del zombie, que es cuando ya entra el tema viral. ¿Ah? Aquí es cuando ya vemos como que es un virus que en el fondo ha infectado a la humanidad. En el libro, estos entes son vampiros, no son ghouls, que el ghoul, digamos, en algunas culturas, el vampiro cuando muerde a una persona que no es virgen, no la convierte en vampiro, sino que la convierte en un ghoul, que son como estos necrófagos que obedecen al vampiro.
Bueno, en la película Sol y Leyendas son vampiros también, pues. No son Claro, o sea, no zombies. lo expresan, pero claro, son buenas que no pueden salir a la luz, que comen sangre, claro, no lo dicen como vampiros. Y lo que quería hacer Romero en el fondo era. Quería hacer una precuela de Soy Leyenda. Porque Soy Leyenda en el fondo es después del Que quedó la apocalipsis. caga. Exacto. Que Exactamente. ese es un tema que a mí me encanta. Porque a mí me fascinan las historias que son al momento que estalla. Y me gusta. Porque también los zombies tú lo podéis tomar de distintas maneras. Puede ser como el momento del primer contagio, en el fondo. Y podéis explorar temas de, no sé, qué tan rápido cae el tejido de la sociedad. Después tenéis como. Creo que lo que mejor lo expresa son la serie de 28, ¿no es cierto? Que tenéis como 28 días. Ya, saltamos mucho del modo, pero no me reten. Después tenéis películas que ocurren entre medio, en el fondo, como, no sé, World War Z. Y después tenéis otro tipo de historias de zombies que son cuando ya fue el apocalipsis. Y entonces veis qué tanto se deformó la sociedad. Te quiero agregar una ahí, José, que una serie que yo admiro bastante lo aperrada que fue con hacerlo, porque es la sociedad moderna, que es Fear the Walking Dead, que fue una spin-off de Walking Dead, que justamente abordó los primeros meses de la pandemia. Y es súper complicado, yo de verdad me fascinan esas películas, porque es muy difícil que salgan bien, ¿ya? De hecho, creo que no hay ninguna que salga perfecta, pero claro, uno usualmente te agarran como espectador y te lanzan en mitad del cagazo. O décadas después. Esta no, entonces uno dice como, puta, pero ¿cómo va a pasar esto con ejércitos modernos, con comunicación moderna, puta, con autos, con camionetas grandes, ¿cachai? ¿Cómo va a pasar esta cuestión? Y se la juegan con un nivel de realismo bastante interesante en cómo este cagazo empieza a jugar y va muy por el lado de lo político, por el lado de ser confiado, de no ser riguroso con las reglas de cuarentena, ¿cachai? Como que juega mucho con eso y creo que es bastante más difícil que lanzarte décadas después. Es que, insisto, depende qué historia queráis contar. Todo va, digamos, en la visión del autor. Y lo que quería hacer Romero, volviendo atrás a Soy Leyenda, al libro, era hacer la precuela de Soy Leyenda. Él quería mostrar cómo caía la Tierra. El tema es que nunca consiguió los derechos para hacer la película. Y tuvo que modificarla. Y termina en esta película de ghouls, como dice Juanca en el fondo, porque él nunca los llamó zombie al principio. Fue la les dice fanaticada. ghouls. Sí, fue la fanaticada en el fondo, fue la que presionó el tema y al final quedó inserta en digamos, en las leyendas de películas de zombies y sería la película que inicia la segunda oleada de zombies. Y aquí es cuando ya, por ejemplo, tenemos el virus como digamos, un catalizador del apocalipsis. Oye, José, ¿sabes que me dejaste con la duda porque mencionaste que Richard Matheson tiene 3? O sea, esa saga son 3 libros, la de Soy Leyenda. No. Las versiones. Se hicieron 3 películas de zombies. Ah, La ya, original. entendí mal, ya. La Sí, original sí. se llamaba como El último hombre vivo en la Tierra, una cuestión así. Sí. Esa es la primera que se hizo. Esa es. ¿Esa es la con Vincent Price? ¿O esa es la segunda? Yo solamente conozco un actor, se llama Mel Gibson y hizo cosas. Mira, yo creo que con eso uno no necesita saber más. Existe Mel Gibson. Ahora estoy fantaseando en una película ultra violenta y ultra facha de Mel Gibson matando zombies, weón. Sería espectacular. Políticamente incorrecto, pero sería espectacular. Vestido de William Wallace. Sí o sí. Bueno, hay un problema grande que tiene el cine zombie de cuando no pasa lo que plantea José, que es que el zombie es un medio para contar una crítica más grande. En mi apreciación personal, el zombie representa el miedo manada, no el efecto manada, el miedo al que le teme la sociedad en general, y eso va cambiando en el tiempo. Y uno de los ejemplos donde no entendió su material original es Soy Leyenda de Will Smith. Que si bien es muy entretenida, yo lo paso súper bien viendo esa película, choro, los efectos son entretenidos, la acción bacán, todo, puta, no entendió el fundamento del libro, weón. Que lo peor de todo, que sí como que lo toca tangencialmente durante la película, pero jamás finiquita, que es que cuando todo el mundo cambió, menos un puñado de gente, puta, lo normal es lo otro, ¿cachai? No uno. Que es la gran crítica del libro.
Oye, yo leí una teoría que puta no sé cómo es, weón, y me acuerdo re poco porque para variar no la refresqué para esta sesión y debía haberlo hecho, porque esta película Soy Leyenda, bueno, el libro en realidad, los vampiros son los que tienen miedo de Will Smith, ¿cachai? Sí, Y no po, se weón. meten con él, no se meten con él, hasta que el weón pesca este espécimen, ¿cachai? Que era como la pareja del líder, y ahí ellos van a rescatar al... Pero no es el miedo que tiene él de lo, de la Es que horda ese de típico vampiros. giro de Matterson, porque es la gracia que tiene este compadre, donde tú sigues un protagonista, donde tú te crees que todo el mundo, todo el resto está equivocado, todo el resto son monstruos, y te das cuenta después que cresta. El Yo soy la monstruo era él, leyenda, yo soy el claro. cuco, yo soy Claro, el que pero mete miedo lo, al resto. lo curioso de esa película, que claro, de eso trata el libro, y el libro lo toca súper súper directamente, que acá hay un montón de líneas de guión que las pusieron para esto, pero yo creo que ahí llegó alguien de la producción a decir, oye, no, esta guada tiene que ser más de acción, que es lo que está vendiendo hoy. Porque claro, en las notas de voz que dejan Will Smith, te dejan pildoritas de que esto va para allá, ¿cachai? Como oh, ya no queda ningún rasgo de la humanidad porque fueron capaces de salir a la luz solar a pesar de lo que hacía mal. Y no, pues, weón, salió a la luz solar porque se robó a su mina, pues, weón. Entonces pero al Exacto. final termina con que el weón jamás reconoce esto y son monstruos y hay que matarlo a todos. Fin de la ¿Me película. estás diciendo que Will Smith no reconoce sus errores? Oh, claro, le pega un Oh. combo en los hocico al buen y se va, ¿no? Yo creo que... Claro, entrego la volvamos, orden. José, volvamos a la cronología de los zombies. O sea, bueno, es que saltamos a la segunda era que parte con Romero, ¿cachai? Que quedamos en el tema de los virus y aquí los zombies ya empiezan a agarrar distintas habilidades y salen hartas películas buenas y hartas películas con netazos, pero interesante igual. Por ejemplo, serían en estas primeras películas, a mí ya se me confunden todos los nombres, ustedes son los de cine, no yo. Donde vemos, no sé, películas de zombies que son capaces de usar armas, hay zombies que corren, incluso antes de 28 días. ¿Cuál es la película del clásico Brains, digamos, que quedó, digamos, en el Brain Dead. no, en la No, pues conciencia. ya. Brain Dead la de Peter conciencia. Jackson. No, No, hace mucho después. No. Que tiene unos efectos especiales, o sea, efectos prácticos increíbles en la película, en verdad. La película es pésima, pero los efectos de los zombies son increíbles de buenos. Son puros efectos prácticos. Y es solamente en esa película donde los zombies en el fondo se comunican y hablan de brains. El regreso de los muertos vivientes. Y quedó en el de Romero. en el recuerdo colectivo de todo el mundo de que los zombies dicen eso. Y fue solamente en una escena de esa película. Ve las fotos de los zombies. Es que los efectos prácticos de esa película son muy ¿Sabes qué? buenos. Es que no estoy seguro. Puta, podría decir que la primera película donde explícitamente comen cerebro los zombies es el retorno de los muertos Sí, po. vivientes, que es la de Dan O'Bannon. La del. Y es súper interesante. Tenés razón, po, weón. Tenés razón, es de Dan O'Bannon. ¿Y tú Toda la sabés razón. por qué no? ¿Por qué se comen los cerebros? Es interesante esa cuestión, porque en la película los zombies están todo el rato sufriendo. Y comer cerebros humanos les baja el sufrimiento durante un tiempo. Por eso Son necesitan. pasteros. Son pasteros. Son pasta basero. Porque lo que dicen, sienten el olor de su cuerpo pudriéndose y de cómo la putrefacción va rodeando todo su cuerpo. El olor de sentirte muerto y que solamente este es como te da el subidón de fumarte el pipazo al comerte el cerebro, que alivias el darte cuenta que te estás convirtiendo en un cadáver que se mueve. Pero Insisto, antes de eso yo creo que detengámonos la del 68, que para mí es pivotal, porque más allá de ser una muy buena película de zombies, es una muy buena película y hecha con el vuelto del pan en blanco y negro, cuando ya la mayoría de las películas están a color, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Cuando ahí tenemos el primer Vienen por ti, Barbara, en el cementerio. Es para cagarse miedo esa película y tiene un muy buen remake hecha por el grandioso de los efectos especiales, que tú estás mencionando también, Tom Savini, el sex machine de las películas de Robert Rodríguez, para que no lo ubique. Donde ahí vemos que el miedo más que el zombie, porque los zombies son como súper fáciles de esquivar,
porque son muy lentos, que son cadáveres que su cuerpo están casi con el rigor mortis, entonces se mueven muy lentos, pero como vienen en manadas, ¿cierto? Como son una horda, ¿cierto? Esta chusma que no piensa, da miedo, pero todo el terror parte dentro de la cabaña, que después Stephen King en muchos de sus libros, demasiados sus libros diría yo, lo ocupa, donde el verdadero terror no está afuera con lo que ataca, sino como esta micro sociedad que son estos 7, 8 personajes en una cabaña, en vez de trabajar en conjunto, empiezan a auto boicotearse con el racista, porque esta película, el protagonista es un negro de partida y una mujer. Insisto, el miedo colectivo en esa época era las otras razas, pues, bueno. Sí, eso siempre ha sido el zombie, siempre. Después, puta, voy a volver al 68, porque quiero hablar mucho de esa película, Marcos, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pasáis del racismo, pasáis al capitalismo, al consumismo exagerado, a la posguerra. Después de eso pasáis a la religión, puta, cuando el infierno se llene, los buenos caminan entre nosotros, entonces cuida de tus pecados. Después pasáis a lo militar, después de eso pasáis a los virus, después de eso pasáis a las pandemias. No sé cuál es el de mañana. De hecho, yo no la he visto nunca, pero una de las últimas películas de George Romero, que era Diary of the Dead, aparentemente, porque es la única de Romero que no he visto, de hecho vi la del 2009, que es Survivor of the Dead, esta no la he visto, Diary of the Dead, habla de redes sociales, ¿cachai? Entonces, siempre el miedo colectivo es lo que empuja a usar el zombie como ya la exageración máxima, como el fin de la humanidad, a causa de este vicio social. Perdón. Llenado de Living Dead, como tú bien decís, Marco, es el racismo, bueno, es el sistema de casi castas que está en ese momento instaurado en la sociedad americana, que te lleva hasta tal punto de hacer estupideces o no hacer lo más lógico solamente porque al de al lado tiene un color diferente al tuyo. Cuando en la muerte vamos a ser todos iguales. Sí, mire, la gracia al muerto, yo creo que como buen espejo refleja todo lo que a nosotros nos da miedo, pues. Y ese en manos competentes te deja de ser solo una historia del asedio de los indios contra los vaqueros, porque hay muy buenas películas de terror de zombies que son la fortaleza de los peregrinos, ¿cierto? Versus los indios, que los cambian de indios por zombies, y funciona súper bien. Pero cuando le pones este toque más de crítica social, es cuando yo creo que crece la figura del zombie. Porque ahí no solamente estás viendo una buena película, y aquí podemos hablar de todas las que hemos mencionado, de todos los terrores, sino que también te vas con algo para pensar, po. Porque finalmente los vivos debemos vivir y morimos por haber vivido, como decía César Vallejo en su poema. Entonces, cuando solamente vives como un autómata, que es el mayor terror, el no vivir tu vida, sino vivir la vida que otros han decidido por ti, eres un muerto en vida. Y más allá de los efectos especiales o la historia de terror que vamos a ver, si tiene más humor, menos humor, más gore o menos gore, yo creo que ese es como el elemento fundamental de estos personajes, junto con el tema de la horda. Porque no es un solo zombie, como podría ser un solo vampiro que puede estar bastardizando al resto, o el único hombre lobo que puede convertir al resto y que el demás son presas, sino que acá es lo masivo contra ti, la masa versus el individuo. Oye, tengo una duda y se la quiero plantear al José, a nuestro experto zombie de la sesión del día de hoy. A nuestro reanimador. Claro. Muy bien, buena esa referencia. Mira, porque ya que entramos así como de lleno en George Romero y su primera película, su primera, no sé, obra maestra, weón. Mira, acá no hay magia ni vudú, simplemente los muertos vuelven a levantarse. Y eso ya me parece que dice mucho. No hay mucha explicación, o sea, nunca se explica del todo por qué. En algún momento se sugiere alguna radiación, un virus, un castigo divino, no sé, varias cosas, pero no hay una explicación. No sé si a ti te parece que eso es un buen recurso, el no ser tan explícito en cuál es el motivo, y cuando ya ocupas un motivo es porque ya como que diste vuelta a estas reglas que impone Romero, porque te las sabes tan bien, como que cuando tú vayas a pasar a llevar una regla es porque la sabí al revés y al derecho y la sabéis manejar muy bien. ¿Me cachai? No. Es como que este compadre es súper ambiguo. Sí. ¿Cachai? En ese aspecto. Y nos demoramos un montón, en el cine sobre todo,
para llegar a estas películas donde el virus, o sea, perdón, el zombie tiene una explicación de virus, de algún tipo de radiación, etcétera. Sí. ¿Cachai? Pero partimos por esta ambigüedad, po, weón. A mí me luce que esa es la mejor forma de contar el origen del zombie, sin contarte por qué. Lo Yo que pasa creo es que, que insisto, el zombie es la herramienta. Y creo que lo que quiere contar Romero, que creo que las grandes historias de zombie van ahí, es cuando tú contáis el drama humano en un conflicto zombie. El tema de los zombies está ahí, es un fondo, es un telón que funciona y tú le puedes poner las reglas que queráis a tus zombies. Hay infinitos tipos de zombies distintos de los que podemos hablar en este podcast y nos va a faltar tiempo. Pero creo que las grandes historias de zombies son cuando el enfoque no está en los zombies, sino que está en el drama humano que se genera con este conflicto zombie. Por eso, no sé, tenemos, por ejemplo, The Last of Us, el juego, funciona súper bien. Es increíble a nivel de guión, a nivel de personaje y todo. Le da una vuelta a tuerca al zombie, que es como el hongo córdice, y te lo explican y todo el cuento. Pero, digamos, la carne de la historia está en el drama humano, está en el drama de los personajes. ¿Y por qué no funcionan películas como Resident Evil, por ejemplo? ¿Cachai? Son todos unos guatazos, porque la película tiene cero carga humana. Al final son puras escenas de fanservice de gente matando zombies y después ya matando no sé qué cosas son al final, los bichos del final. ¿Cachai? Creo que la historia de supervivencia, las historias de apocalipsis, la historia que pueden ser, o sea, cualquier historia post-apocalíptica, La Carretera, por ejemplo. La Carretera funciona increíble y ahí sí que tenía un apocalipsis ambiguo, pero es el drama humano lo que se echa la historia al hombro. Bueno, sin ir más lejos, de The Walking Dead pasa algo similar, porque Sí, The Walking Dead es una historia que parte siendo de zombies y después, no sé, de la segunda o tercera temporada los zombies desaparecen totalmente y esto es conflicto entre personas, nada más. Es que eso es. O sea, eso es. De hecho, esa es la carga. Es como las películas de Godzilla, ¿cachai? Las películas de Godzilla tienen que tener su carga de conflicto humano. Las películas que no tienen un conflicto humano desarrollado fallan o pasan a ser como las del fondo. Porque eso es lo que queremos ver. Si en el fondo, ver muertos caminando, ya, entretenido, nos encantan los zombies. Pero creo que lo que nos llama la atención y lo que nos queda al final del día, cuando ruedan los créditos y nos vamos para la casa, es el conflicto humano que vimos. Y nos lleva a pensar o sea, yo creo que todos hemos pensado, oye, ¿podré sobrevivir en un apocalipsis zombie? ¿O sea, qué hubiera hecho yo en esta situación? ¿Cachai? Me encanta que hayas sacado Godzilla a la colación, porque creo que también en ambos casos la gracia de lo que representan son una fuerza de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Es un hecho, es lo que hay, es terrible y pasa ocasionalmente, como bueno, si en Chile hubiera terremotos cada 5 minutos. Puta, ya, igual, no nos vamos a ir todos de Chile. ¿Qué se hace ahora? Puta, ¿cómo te comportáis? No puedes evitarlo. Entonces, puta, ¿quién es el aprovechador? ¿Quién no? ¿Qué tipo de persona es la que surge de ese ambiente inclemente? Puta, ¿qué personalidades son las que prevalecen? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes cooperan? ¿Quiénes no? De nuevo, es una serie de decisiones binarias que te van conformando la personalidad de tus protagonistas. O sea, caemos en el determinismo social o cooperar. En Walking Dead, en algún momento en el cómic, los buenos ya controlan a los zombies. Los buenos tienen un sistema de que a través como de bocinas grandes, puta, acarrean a las hordas hacia el mar para que se hundan abajo, que los mantienen. Y aún así siguen teniendo conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, si vais de punto A a punto B, igual te pueden aparecer 1000 de estas weas que te hacen pedazos, pues, ¿cachai? Entonces, tienes que tener una serie de protocolos, de sociedades, ¿cachai? Algunos, bueno, que se cierran en sus murallas, otros que cooperan. Obviamente todo esto va a depender de la tendencia política del autor, pero no siempre van a ser el mismo camino. Y eso es lo choro de verlo como auditor. Yo me quedé pegado un poquito con la pregunta que hizo acá Juanca respecto al origen de los zombies o qué los producen. Y creo que la primera pregunta que uno podría hacerse es ¿cuál es el primer miedo de la humanidad? Y usualmente se responde que el primer miedo es a lo desconocido. Entonces, en el zombie, si no sabemos qué es lo que lo produce, nosotros podemos revestirnos con nuestras creencias el origen. Para quien es religioso puede decir, ¿sabes qué? El infierno, como le dice en la película de Romero, está tan lleno que los muertos vuelven.
Los muertos pueden ser, como en la película de John Carpenter, la de la niebla, de un pacto no cumplido y hace que este trauma de la sociedad vuelva, como en versión de zombie pirata, ¿cierto? Pero también puede ser, si ya nos vamos más a la ciencia, uno asume que todo tiene alguna razón lógica, por lo mismo tiene que ser algún virus, y como enfermedad como la rabia o como la pandemia que vimos nosotros, tiene que tener alguna solución médica. Pero cuando se empieza a resquebrajar la sociedad es donde empieza el verdadero terror. Hay una frase que dice que estamos como a 3 desayunos de la barbarie. Es como 3 días sin comer y nos volvemos nos volvemos salvajes. Yo creo que menos, porque ya que nosotros acá en Chile vivimos el terremoto del 2010. De hecho, te subo la apuesta, Marco. Estamos a 3 expectativas de desayuno de la barbarie. Ni siquiera que pasen. O de falta de papel higiénico. Como si ¿Cachai? tiembla a 2 regiones y se acaba el agua en toda la ciudad alrededor. Una estupidez máxima. Ya, oye, encuentro que estamos demasiado dispersos. Volvamos algunos años atrás, retomemos el hilo de la conversa que estaba hablando José al principio y volvamos, por ejemplo, a Dawn of the Dead. ¿Les parece? ¿A 1978? ¿O todavía hablamos de 68? Creo que hay un par de cosas que podemos hablar todavía. Es que, ¿sabes qué? Cuando hablamos de Romero, yo creo que hay un concepto que nos saltamos. No sé cómo explicarlo. Más allá de sus películas, a mí me gustaría y que lo conversáramos, que debatiéramos, que él fue el creador del concepto a través de estas 4 películas. O sea, no separarlo en cada una de las películas como conversación individual de cada una, sino que él, con estas 4 películas que hizo, creó un concepto que hasta el día de hoy es vigente y que nos fascina y que nos convoca, ¿cachai? Creó las reglas del zombie, como lo conocemos, reglas que se pueden romper y que las podemos ir manipulando dependiendo del autor y lo que queramos contar, tal como lo dice el José. Pero bueno, los cadáveres son reanimados, algunos son lentos y son torpes, pero también podemos romper la regla para que sean rápidos, ¿cachai? Siempre vuelven, tienen este tema del contagio, ¿cachai? Y era algo que no existía antes, y por eso es tan exitoso. Como lo mencionaba en algún momento, en los años 30 y todas las películas que se hicieron en ese momento, hasta el 60, no pasó nada con el zombie, hasta que llegó este compadre y puso esta en el tapete y fue hitazo. ¿Y te cuento algo triste? Este compadre no hizo el tema de los derechos de autor con esa película. Entonces, como que no vio muchas lucas con eso, pero igual logró hacer una carrera y por eso tenemos las películas de él. Pero también tiene una ventaja de que por eso tanta película en los años 70, 80, 90, 2000 y hasta el día de hoy, cuando en una película de Halloween o de terror, los personajes están viendo algo en la pantalla, están viendo esa película porque está libre de derechos. Por eso también hay tanta versión trucha editada para poder ver en formato físico. Tristísimo, po. ¿Qué querés que te diga? Yo en su honor me puse hoy día los lentes y yo Romero para esta grabación de audio. Cosas que usted no está viendo en su casa, pero nosotros. A menos que pague el Patreon Premium. O un Buy Me Coffee y le mandamos la foto. Sí. Y ahí también Marco baila desnudo, pero eso lo puede obtener con el tier más caro. O puede cantar karaoke con Cristóbal. El tier negativo, que le pagamos por... Mira, en este planeta hay tanta gente y con tanto gusto extraño que... de más que hay nicho ahí. Pues no me extrañaría nada, bueno. Oye, José, hablando un poquito de los orígenes, bueno, yo he tenido el placer de leer tu primer libro zombie, ¿ya? El libro de Rancagua Zombie. Todavía no me llega la promo, el marketing para el segundo, ¿ya? Así que estoy esperando ahí el merchandising oficial. Está en toda la librería. No, pero lo interesante ahí es lo que hablamos del tema de que el origen no depende del autor y depende de las reglas que queráis. Ahí esto no sé si es un spoiler o no, pero un poco en tu libro metía al zombie como una fuerza de horror cósmico. Y esa weá, bueno, como lo hablamos en nuestro episodio correspondiente a horror cósmico, es terrible porque usualmente en las películas de zombies y que tengo un punto cinematográfico al cual los quiero llevar, lo juro. Igual tenéis la esperanza, pues, tenéis puta, no, que podéis fortificar una combi, salir por la carretera, podéis irte al mar, podéis irte a una isla, podéis irte a un rascacielos. Tenéis diferente, podéis hacer una muralla gigante. Pero ¿hay alguna película de zombies que ustedes se acuerdan donde el zombie sea una fuerza de naturaleza a tal modo que como de horror cósmico, donde en verdad
la esperanza no existe y lo único que queda es esperar la muerte? No me acuerdo de alguna así como tan descorazonador. Que siempre como que hay alguna esperanza de que pueda haber algún paraíso, alguna solución. Como siempre hay un mensaje de radio, weón, sonando con coordenadas, weón. O que el frío los congela y gracias a eso la gente puede sobrevivir y parapetarse hasta el próximo verano que empiezan a descongelarse. Ahora, yo me saltaría a los años 70 ya cuando, que una de las películas icónicas también de Romero, donde aparece Tom Savini, que aparte de hacer los efectos especiales, hace de este motoquero, que con su látigo, que lo que hablamos del mall, cuando aquí ya se pone como más explícito el mensaje de Romero, en donde los seres humanos siguen haciendo su vida después de muertos, descerebrados como lo hacían en su pseudo vida de consumista, como critica Romero ahí, y los compadres van al mall, pues, y ahí tenés una mina embarazada, tenés el tema de que en el mall tienes la comida, tienes ropa, tienes todo para vivir así con todos los lujos de la época moderna, pero encerrado, y ahí queda como la duda, o nos quedamos acá hasta si podemos sobrevivir o vamos a otro lugar. Y esa película yo creo que es que son parte fundamental del canon de zombies, po. Esa es la que viste tú, Cristóbal, hace poco. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Puta, vi una versión, y ahí ayúdenme ustedes si la conocían antes, pero vi una versión de 2 horas y media, weón. No sé si es una versión como All the Cats, ¿cachai? Pero todo lo que estaba agregado estaba genial. Y ahí un punto que les quería comentar es que, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene Dawn of the Dead es antes de que aparezcan los zombies, y quiero tirarle muchas flores a George Romero en esto. Se toma unos 20-30 minutos dentro de un switch de televisión donde se está hablando de algo que está pasando afuera y que nadie entiende. Y que nadie va a entender durante toda la película, que es que los muertos están volviendo a la vida. Entonces, son un montón de panelistas invitados hablando de que sí, se dice que si le cortáis la cabeza, que si le disparáis en la frente, que si todos vamos a revivir, no, si algunos son, si te muerden, si no. Entonces, se echa en la película original, en el corto original, dura 2 horas. O sea, se echa fácil un cuarto, si no más, de la película en no armarte nada de mundo, sino que te arma la histeria colectiva. Y esa cuestión lo encuentro de un carerrajismo y virtuosismo a la par. ¿Cachai? Filo, me da lo mismo. Ya conocen a los zombies, eso que estamos hablando del 78, o sea, 10 años nomás después de que nos presentó al zombie moderno en Night of the Living Dead. Pero, chao, ya asume lo que hoy las películas les cuesta tanto, que siempre tienen que hacer el inicio de personaje. Acá, chao, ya estamos casi a los albores de los cines de zombies, y aún así no te explica nada, sino que te arma la histeria. Y yo, de verdad, yo no he vuelto a ver en 50 años casi de cine algo como eso en las películas de zombies. Ahora son más rápidas esas introducciones, como o un zapping en la televisión, tipo Shaun of the Dead, que es buenísima también ahí ya como parodia, homenaje a todo ese universo. No, a ver si guardémosla para más rato. Sí, sí, vamos por orden. O ya en las películas ochenteras Ahora, donde bueno, es que hay muchas películas bastardas también de zombies que son malísimas, porque no sé si ustedes alguna vez en la adolescencia intentaron grabar una película de terror y lo primero que uno toma o es un slasher o es película de zombies, porque agarras ropa vieja, le pones tinta que parezca sangre y lo así, pues y así muchos productores hacían películas baratísimas de zombies, pero que no tenían contenido ni tenían pericia para poder contarlo, y te das cuenta que no es tanto el zombie en sí lo que enriquece, sino es la visión autoral de quien está contando la historia. A diferencia de otros personajes de terror, como hablábamos del vampiro o el hombre lobo, que como tienen más carne por sí mismo, puedes hacer cosas mucho más atrevidas, mucho más entretenidas, quizás de un modo más sencillo que con el zombie. Porque si no, el zombie es solamente un grupo masivo que te está atacando. Pero es que yo creo que esos otros personajes nunca fueron explotados como fue explotado el zombie. Yo creo que el zombie, por esa cualidad que describes tú, que tiene que ver con la facilidad que puede presentar para cualquier autor, que es realizar una película, que es realizar un corto o lo que sea, hizo que después de este boom de Romero y sus 4 películas, sus 4 genialidades, en los 80 el género del zombie o las películas de zombies fueron ultra explotadas. Hasta el punto en que ya no tenía ningún brillo ver una película de zombies. O sea, y los temas eran de todo tipo, de la cuestión más ridícula que te puedas imaginar. Así, entonces, esa explotación hizo, yo creo, que muriera de alguna forma el género. Y
Y casi revive con estas películas que tenían que ver. Porque en los 90 el zombie sobrevivió, y yo creo, esto es una teoría, a lo mejor ustedes que son más jugones me lo pueden refrendar, el sobrevivió básicamente por los videojuegos. En los videojuegos estaban los zombies. Sí. Habían cosas antes. Y eran todo un éxito, pero en los 90 películas de zombies así como razonablemente buenas no hay. O sea, después de lo que pasó en los 80, las películas de zombies quedaron casi en el apartado de cine B. Yo te otras diría letras que más abajo en el alfabeto. hay dos que te recomiendo completamente que veáis y que sacan la cara por los años 90. Que es el remake muy competente de La Noche de los Muertos Vivientes de 1990, dirigida por Tom Savini, el mismo compadre. Pero es la misma película rehecha, ¿cachai? Estoy hablando así, sacaste una película original de zombies, no salió ninguna. Brain de Peter Jackson. Sí, esa sí. You're Pero esa es my dog. Esa también bueno, creo que es del 90. Po. Esa la llevó al estrellato a esa persona. Pero aún así pasa a ser una excepción. Y de ahí no tenemos nada más hasta que... Hasta 28 días, yo creo. Hasta Danny Boyle. Hasta Danny Boyle, que hizo una serie de cambios, así como le hizo cirugía estética a todas las reglas de Romero. Y volvió el zombie, ¿cachai? Y precisamente por lo que decías tú, pues, José. O sea, a ver, las películas de Resident Evil no tienen ningún brillo porque no tienen aspecto humano que se esté tratando. En cambio, en la película de Danny Boyle, en 28 días después, exactamente ese es el núcleo de la trama. Po. No, es solo aspecto humano. Exacto. Y el zombie corriendo, que era novedoso, que era como un hombre con rabia, daba miedo. Es que eso es, o sea, el zombie de 28 días es como un infectado, pero claro, como que todavía están vivos aún, ¿cachai? Si ese es el tema. No, ya no es como este ser pudriéndose que te persigue incansablemente, que yo nunca entendí por qué emitían ruidos si en el fondo no respiran. Yo de chico me llamaba la atención eso si no tienen aire, ¿por qué hacen gemidos? ¿Cachai? Un brujo lo hizo. Puta que eres... De la weá que te preocupáis porque hasta que lo acabas de mencionar no lo había pensado. Es que no deberían, po. De hecho, por eso en mis libros todos los zombies son mudos, porque no tienen aire en su interior, así que no pueden emitir ruido. Y Eso son mucho más me aterradores encanta. porque no los escucháis, po. Que vienen. Oye, yo creo que esa congelada de creatividad que dice Juanca es justamente porque el miedo colectivo en esa época que había se fue manteniendo, se fue alargando, por lo tanto el material que tenéis para criticar se fue estirando el chicle, pues, bueno. Salvo excepciones como la de justamente la Peter Jackson. Pero claro, cuando llegáis a la parte de 28 días después, Exterminio, ahí ya el cambiaste. Qué pésimo nombre, weón. Pésimo nombre, weón. Pésimo nombre, porque bueno, además no escala, weón. Pero bueno, no importa. El tema es que ahí ya entraste una nueva era de miedo colectivo, que es el miedo hacia las armas biológicas. ¿Cachai? Entonces renovaste el material de origen, weón, que justamente el material de origen es el miedo al que le tenemos todos como sociedad. ¿Cachai? Mientras el material de origen siga cambiando, puta, se te da más material, weón. Se te da más carne para cortar. ¿Cachai? Entonces entra ahí una nueva ola, entra ahí las parodias de nuevo, entra ahí a Shaun of the Dead, entra ahí un montón de cosas, weón. Una vez Pero película caché que en favorita los de 90, zombies. Es en increíble. 90 y principios de los 2000 estaba el tema de los terroristas ecológicos que liberaban monos que nosotros habíamos utilizado como humanidad para hacer experimentos y teníamos 12 monos. Peliculón que no tiene que ver con zombies, pero que también tiene que ver con el origen de dónde viene este virus. En 28 días después también te muestran esa cuestión. Y que en el fondo es como el mismo descriterio de la humanidad o lo insensible que nos convertimos con los experimentos genéticos, hace que se nos dé vuelta la tortilla. Y 28 días después, yo creo que vamos a acordar acá, es un peliculón, pero ¿qué se afecta que se haya sido grabado con cámaras digitales de mala calidad? Que salvo que las vean en un VCD, en una cámara una pantalla no máximo 13, 14 pulgadas, cuando tú la ves en pantalla grande hoy día, se ve horrible. Sobre todo en las escenas oscuras se ven unos cuadrados de pixel, no sé cómo decirlo, que afecta lo que es la imagen de la película. Sí, en efecto. Lamentablemente lo que en su momento fue innovación, hoy en día le juegan contra el amigo de Danny Boyle. Pero la calidad cinematográfica de esa película no ha cambiado ni un día.
Lo mismo Bueno, a lo pasa mejor, con ¿sabéis qué? ¿Mm? A lo mejor fue un visionario, po, weón. Ahora que el 70% de la gente ve las películas en una segunda pantalla, es decir, que mientras ve tele, la ve en el celular, a lo mejor sea hasta mejor, po, weón. La veía en 4:16, weón, en vertical, y a lo mejor la voz es increíble, weón. Voy a hacer el experimento. O sea, es que espérate, no es que se vea increíble, es como que no se nota lo corneta que se ve. Que eso es otra Claro. cosa. Pero ¿sabéis cuál es buen experimento y buena parodia y buen homenaje? Muy culta. Shaun of the Dead. Que es una película, una comedia que ya hemos recomendado en otros capítulos. Muy buena. Donde ahí agarra todo el mundo de los zombies y agarra el lenguaje cinematográfico para presentártelo de una manera mucho más graciosa. Porque no solamente son chistes de como tipo Scary Movie de esto pasa en las películas de terror y por eso, porque lo reconozco, me río, sino que construye sobre ello también buenos personajes que nos importan y que cada uno de los que va muriendo a lo largo de la historia nos duele, por muy pelmazo que haya sido en un principio el personaje. Y yo creo que eso también está dentro como del canon de las buenas películas de zombies. Más con ese recurso de que te parte presentando, también con una crítica de que el protagonista ahí con Simon Pegg parte bostezando como si fuese un zombie, caminando como un zombie, hace el recorrido y ve que toda la gente está pegado con los Walkman, ni siquiera con los celulares, porque hoy día sería mucho más evidente, y que tanto es así que cuando viene como los ataques zombies, que te repiten la misma escena, el compadre no se alcanza ni a dar cuenta que están todos los infectados caminando ahí por las calles de Londres. Es que, bueno, esa película es un ejemplo perfecto para lo que yo le decía a Juan Cantes. Digamos, el género zombie es un telón súper interesante para contar 1.000.000 de historias. Si lo importante es lo que tú pongas ahí al frente de ese telón, de ese fondo. Y Shaun of the Dead toma el telón de fondo de los zombies y te pone una comedia disparatada, así, no sé si bordea una Scary Movie, pero es mucho mejor, me refiero. Es superior. Es mucho mejor, me refiero, porque Weón, para mí es las humor de Scary Movies salón. son malas, ¿cachai? Entonces no Voy quería a- compararlo voy a- con eso. Voy a editar esa parte, voy a borrar que mencionaste Scary Movie en esta conversación. No, pues, pero No, estoy diciendo ¿qué te pasa? Es otro tipo de cine, otro tipo de humor. no, y pues buscan estaba diciendo que otro no quería tirarla para ese lado, porque no la quería ensuciar nomás, pues, pero Nosotros disfrutamos de todo, por si acaso. demuestra el punto, ¿cachai? Que en el fondo los zombies funcionan también había una gringa de Zombieland, creo que se llama, que era como de humor. Sí. Sí. Buenísima. Muy Ya, pues, bueno. ¿cachai? En nuestras juntas presenciales la hemos visto. Ya, que no me invitan nunca, ¿ah? Pero si Solo vos para vivís, vos vivís en el campo, pues, Oye, weón. yo creo que la casa de Juan que queda en Punto Medio entre Rancagua y Santiago, weón. O sea, si hay Puede un ataque ser. zombie, estamos cerca de la civilización y alejados por si tenemos que pertrecharnos también. Claro. Oye, hemos hablado mucho de cine hollywoodense y también británico, pero hay una película del 2011 que ya no es la gran película, pero recomiendo que la vean, que es una película cubana, que se llama Juan de los Muertos o Juan of the Dead, que del 2011, que trata de que viene una invasión zombie en la isla cubana. Es la única película cubana que he visto en mi vida. Es para cagarse la risa porque al principio empieza todo el ataque zombie y el gobierno cubano lo que dice es que son imperialistas, que es un ataque de los yanquis imperialistas y el otro, bueno, mira, yo conocí a gringos, dicen algunos cubanos, y ya, son locos, pero no, esta weá no es un ataque imperialista. Y lo curioso es que la isla de Cuba, dado que está como 50 o 70 años en el pasado a nivel tecnológico, logran sobrevivir muy bien porque viven en la precariedad. Usted, no sé si han leído este libro, nunca he visto la película, pero el libro yo me entretuve mucho, Guerra Mundial Z, donde es como un ataque zombie, una invasión mundial, y el libro se dedica a contarte a través de capítulos de distintos lugares del planeta, de cómo reaccionaron ante el ataque zombie, y es como una persona de la ONU que está recabando esta información. Por ejemplo, va en Japón, en Tokio, y hay un hikikomori, estos tipos que no salen de su casa, estos niños ratas que están todo el día encerrados, el típico guatón otaku, ¿cachai? Y que tiene que salir y se da cuenta que ya no le está llegando la familia a dejarle comida, entonces tiene que bajar y alucinar con una katana y todo. Y de los lugares que están funcionando bien es Cuba, justamente porque como nada es tecnológico así digital, sino todo analógico, tienes que arreglar el auto, arreglar la radio, o sea, como hay mecanismos en los que tú puedes echar mano para mejorarlo, funciona súper bien. Y el otro lugar donde se juntan todas las grandes potencias es en una isla al sur del mundo llamado Chiloé. Lo viejo funciona, Marco. Lo viejo funciona. Bueno, ¿cachai? Que esa serie también del Eternauta
claro, son seres del espacio, pero bien podría haber sido una invasión zombie y para el caso homologable. El Eternauta tiene zombies, aunque no son zombies como tal, pero son Gente provista su que están conciencia en hordas exactamente. es zombie. Spoiler. Spoiler, sí. Han pasado 50 años, yo creo que se Oye, puede hay comentar más. algo que mencionó Marco que les quería preguntar, porque a mí siempre me ha hecho ruido las historias de zombies, sobre todo en el cine norteamericano, que no sé, estalla un apocalipsis zombie y automáticamente toda la gente se vuelve un comando militar, todos saben ocupar armas, todos son secos para usar una katana, Bueno, todos saben manejar helicópteros. o sea, yo creo que en Estados Unidos existe como ese, no Fetiche. sé, como ese fetiche por todo lo que tiene que ver con el operar tanto como armamento como equipamiento militar. ¿Cachai? Los Es como, preppers. es algo que no existe en otros lugares del mundo, o si existe en otros lugares del mundo, no es como en Estados Unidos. ¿Cachai? Claro. Y yo creo que es algo que igual los hace vibrar. Está en el Por ADN. algo está tan presente en las películas. Bueno, entendamos de una vez por todas la fascinación que tiene Estados Unidos con las armas. Yo sé que dentro de Estados Unidos también hay como una lucha interna, hay gente que no está tan de acuerdo con el uso indiscriminado de armas, pero básicamente es el país donde el uso de armas es un libertinaje. Es que eso es lo entretenido de los zombies, de que lo vas cambiando de país y puedes contar una historia distinta. Piensa, en Estados Unidos son ya los preparacionistas, estos que están jurando que viene el fin del mundo, la guerra civil, entonces arman, se pertrechan con alimentos, tienen búnkeres subterráneos, tienen armamento, tienen de todo. Pero tenéis, por ejemplo, el otro lado del planeta, en Europa, en España, tienen una película buenísima donde REC, con su cultura, en España, que es un país muy católico, ¿qué solución tienen y qué novedad tienen? Es que la niña de Medeiros, que es el zombie original, en realidad era una poseída y fue un exorcismo que sale mal, que hace que se conviertan los otros en infectados que nosotros vemos como zombies. O sea, hasta eso, ¿cachai? En el año 2007, creo que está, 2007, digo, hace que esta película te presente cosas nuevas que no habíamos visto antes. La segunda parte es más un shooter así, donde tenéis las grabaciones son... Si la primera fue como cámara en mano, siguiendo como el concepto del proyecto Bruja de Blair, la segunda ya es más de militares y policías tratando de ingresar a este lugar como comandos para poder solucionar. Y es una película que encuentro muy entretenida, es cortita, que recomiendo a todo el mundo y que más encima da buenos sustos. Rec es un pedazo de película, en efecto. Partió, no sé si partió, pero el que encendió la llama de la moda de cámara en mano, que después se fue trillando rápidamente. Pero en esta película está on point. Una película que no te aburre en ningún segundo. En esta saga de películas, las de VHS, también hay una historia muy buena de zombie, que es la del zombie ciclista. Un tipo que anda andando en bicicleta con la GoPro y de repente hay un ataque zombie y después el weón se convierte en un infectado y tú vas viendo cómo él va infectando a otro. Es súper simple el concepto, es bien cortita la historia, pero está más bien hecha que la cresta. Entonces, yo creo que el zombie da para rato. No sé si ahora en estos tiempos 2025 vamos a ver algún momento donde haya historia, quizás ya lo hay, no la he visto, donde la gente lucha por los derechos de los zombies porque merecen ser queridos y El así final de como Shaun of the Dead, pues, ¿Mm? weón. Ah, verdad, weón, verdad. Ya estaba el germen, como entre comillas, progre de cuidemos a nuestros amigos come cerebros porque ellos no se pueden cuidar a sí mismos. Era buena esa película. Pero también en los 2000 hubo como una ola así de zombies. Había como unas películas medio románticas, me acuerdo de haber visto tráiler en el cine. Que era una película así que era como Crepúsculo, pero con un zombie. Orgullo, prejuicio y zombie. Tienes razón. También. ¿Cómo se llama esa, weón? Como... Mi novio es un zombie con Nicolas Hoult también. Creo que esa es la que estaba pensando José. Pero sabes ¿Esa? que yo no la he visto, que las cacho nomás, pero solamente el concepto como que ya me echa para atrás. Ah, pero es que el Prejuicio. género da para mucho y es interesante ver dónde lo hay explorando. Hay algunos buenos que se obsesionan con la parte más biológica, ya que vendría siendo la parte de Danny Boyle, ¿cachai? Como esta cuestión de un virus y se preocupa de explicarte que la testosterona y no sé qué y la cacha la espada. Y hay otros como Romero que siguen innovándose al lado de como que esto es una nueva estirpe. De hecho, en la época de los 2000, donde justamente dice José que la cuestión se puso media pelagable, está Land of the Dead, ya que acá donde Romero lo que busca pegarle es el tema de las castas sociales de pobre y rico, y donde empieza a jugar un poco con la evolución del zombie.
el zombie no es solamente un infectado, no es solamente un reencarnado, no es solamente un demonio en la Tierra, sino que una nueva especie y empieza a evolucionar. Y aparecen zombies que se pueden comunicar entre ellos y pueden empezar a mandar al resto. Hay un libro que entretenido, pero es trunco, de Stephen King, de los libros no de los mejores, que se llama Célula o Celular, del 2006, que trata de un compadre, le llega una llamada telefónica y cuando se escucha como un pitido, un ruido en el celular y te convierte en un infectado, en un zombie. Y es como la misma temática de todos los que tienen celular, que en ese entonces estaba recién partiendo el año 2006, se empiezan a convertir y empiezan a tener conciencia como de colmena. Entonces los zombies parten de a poco como zombies hasta que empiezan a hablar algunos, eligen un líder y todo. Y cuando se empieza a construir todo este mundo gigante, tú decís, ya, bacán, ahora empieza lo bueno, termina. Es como que yo creo que este mundo dijo, ya listo, tengo que escribir 4 libros más este año, dejémoslo hasta acá nomás. De hecho, creo que probablemente sea de los pocos libros que creo que no tiene película basada en King, po, weón, que es como el tipo agarra un papel, agarra una servilleta y dice, voy a escribir esto, ya, hagamos la película, la serie y después vamos a hacer el remake. Y vamos a Rey de encontrar la pesca con arrastre, pues, weón. algo más de los zombies actuales. No puedo creer que no haya. O sea, weón. Claro, Oye, ¿qué cosa? Uy, nos falta Sí, Snyder. No, es que si no han mencionado. Mira, es que te pegaste un salto sin mencionar a Train to Busan. Hay una serie coreana que no sé si Yo la conocen, tenía que en mis recomendaciones. que se llama Kingdom. No sé si conocen una serie coreana que se llama La coreana. Sí. Que es una mezcla de zombies que también son medio vampirescos porque no soportan la luz. Historia medieval, tragedia política, bien entretenida también. Pero insisto que me sorprenden que, sobre todo Cristóbal, que no haya sacado a colación a Train to Busan. Me encanta el Busan. La secuela Península no tanto, pero igual mantiene el espíritu. No mantiene el espíritu. Podemos discutirlo con sables. Es que, cáchate el concepto. Hemos visto películas donde la gente va avanzando en tren y todo y hay zombies, pero en este caso, la principal gracia que tiene es que el tren es un lugar acotado. O sea, no tienes dónde escapar porque es tan delgado y largo como Chile. Entonces, como en 4 metros de ancho, probablemente tenés que arrancar y más encima tienes el tema modular de cada vagón que tiene el tren, que ya como concepto y pie forzado de que no puedes arrancar de acá y tienes movimiento, tienes que llegar a algún lugar que esperas que no esté contagiado, es buenísimo. ¿Sabes qué tiene esa película? Aparte de lo que tú estás describiendo, que yo lo encontré súper entretenido cuando la vi, que me sorprendió bastante, era el contorsionismo que ocuparon para los zombies cuando reviven, porque es algo que siempre hemos visto a los zombies como así como bien, no sé, con su ropa rota, ¿cachai? Caminando mal porque le falta una pierna o arrastrándose, qué sé yo. Pero nunca lo he visto medios acrobáticos. Sí, lo hemos visto corriendo, efectivamente. Pero esto, compadre, estos contorsionismos que hacen así cuando están muertos y cuando se paran, no se paran como cualquier persona normal, sino que hacen unas contorsiones que son bien y son, por decirlo de alguna forma, son todas distintas. O sea, a cada zombie que lo colocan en el centro de la cámara para mostrarle cómo hace esta contorsión para pararse y empezar a atacar, es porque está haciendo algo totalmente distinto que no había mostrado antes en la película. Y es muy buena, weón. Bueno, Sí, las transformaciones son la raja en eso. son la raja. Está en Netflix todo esto y por favor vayan a verla. Yo tuve la cueva de verla como el día que estuve en el cine en Chile, que una época de Cinemark estrenaba películas de terror muy random, pero con gran crítica mundial, el 31 de octubre. Puta, así es como vi Actividad Paranormal, la 1, ya también vi Train to Busan en su momento. Pero efectivamente juega con muchas cosas visuales, weón. Esa renacida que le pega un ciervo al principio. Después está esto de que la oscuridad aletarga a los zombies, weón. La cámara de pasillo, lo hizo antes que Marvel, weón. La escena en el pasillo, en el tren, tratando de pasar hacia la locomotora. Puta, la weón no te suelta. Y aparte, además, le agrega el drama de que es un papá tratando de proteger a la hija. Que esa cuestión siempre agrega. Oye, Evil Dead, yo sé que es de Poseído, de Sam Raimi, pero creo que también comparte cosas con el mundo de los zombies. Yo la tengo anotada como parte de este universo zombie, igual. Sí. Sí, Y de todas creo que maneras. tenemos que hablar de un compadre que ha hecho una de los grandes remakes y de las grandes películas de zombies, que es Zack Snyder, que también es perpetrador de una de las peores películas de zombies, que es la de zombies que hizo Netflix.
La de Las Pero creo Vegas, que es ¿o con no? Amanecer- ¿Mm? Esa, la de Las Vegas, era pésima. No. Es que hay dos, no recuerdo cuáles, pero. Una que salía Oh. un zombie que tenía un tigre zombie. Que Sí, andaba a esa. caballo. Esa Uy, era la pésima, pésima. Pero si nos quedamos con el remake, la del 2004, con los zombies rápidos también, que es un remake donde van al mall y todo, y donde creo que es una película súper, súper competente y más tensa que la cresta, con todo lo que presenta ahí, a pesar de ser casi la misma historia que la original, se la ingenia para presentarte un producto nuevo. Y ahí tú decís, ya, todas esas cámaras lentas rápidas de Snyder, ahí sí tienen sentido, sí valen la pena, sí están bien. Y yo no sé qué le pasó a este compadre que lo perdió. A Zack Snyder, Ujú. no sé, a lo mejor nunca lo tuvimos. Y pensábamos que era alguien competente y era un impostor. No sé, yo después de lo que hizo con Watchmen, no lo perdono. No, pero es cierto, este remake de Snyder, de la película de George Romero, es algo bien notable. Es algo bien notable y creo que es como un punto también de partida o de impulso del revivir de los zombies en esta época. Y el estilo de zombie en cocaína que habíamos visto en 28 días después, que el zombie rápido, que corre, que ágil, que Sí, salta, que... Es que yo creo que a esta altura, hoy día, el zombie lento de la época de George Romero no funciona. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero creo que ya no funciona como, no sé, por la audiencia, digan lo que busquen Yo creo la que excusa que sea, pero creo que no funciona tanto como antes. Yo opino distinto porque, y eso es por un tema de gusto, me gustan también estos zombies ágiles, pero Michael Myers y la criatura de Frankenstein son de mis criaturas terroríficas favoritas y que no se caracterizan particularmente por ser ágiles. Entonces cuando tú ves un zombie lento, y que yo me pongo ahí como en qué me pasaría a mí, es como ya, yo podría correr y pasar por alrededor y como se mueve lento podría arrancarme, pero es la cantidad de volumen de unidades de zombies que hay que hace que me asuste. Y creo que a mí me da más terror la idea de que yo puedo salvarme, pero no estoy seguro si lo hago o no, si lo puedo hacer o no, a estas criaturas que son imparables. Porque cuando son criaturas imparables, o tenemos que ocupar armamento, o compadres que también son máquinas de matar. eh, pero creo que eso ya va en el terreno de los gustos más que de la competencia, porque estoy mencionando estas dos películas que me encantan con zombies rápidos, pero mi corazón está con el zombie lento, que es el cadáver que se está poniendo cada vez más tieso. Y una de las cosas que no hemos mencionado mucho, pero que lindo en cada época, en cada década, cómo la tecnología va utilizando, salvo la tecnología digital mal hecha, para caracterizar al personaje en sí. Los años 70, 80, me acuerdo del zombie que era como un guan pintado de azul. Sí. En Thriller de Michael Jackson también, que no lo hemos mencionado, pero es de las mejores cosas hechas con zombies, creo yo, en el lenguaje audiovisual. También, pues ahí tienes. O, por ejemplo, yo vi el piloto nomás de Walking Dead, no seguí esa serie, pero las criaturas son una maravilla. O sea, agarrar gente amputada, animatrónicos, maquillaje, todo, es una cuestión que los zombies que tiene ahí son un deleite. Y parte del terror y del cine siempre es lo visual. Y si tienes cosas así de bonitas, así de atractivas que te despierten la imaginación o los miedos, yo dedito para arriba. Encantado con eso. ¿Nos vamos a acostar? Con la luz Todos. encendida, eso sí. Todos juntos. Oye, no sé, yo tenía una pregunta que había planificado, pero ya como que perdió todo el Ponle sentido. nomás, Porque ponle nomás. le iba a preguntar al José, que le iba a preguntar al José cuando hablara de su libro Rancagua Zombie. ¿A qué otra ciudad le tenemos que tirar una horda de zombies? Aparte de Talca. Para que, puta, pensaba que José me iba a entregar esa respuesta. ¿Qué otra ciudad se merece un apocalipsis zombie? Pero en es que hay Chile? varios libros de ciudades chilenas zombies, pues si es parte de una colección. Sí, cacho, pues, weón. Pero yo estaba hablando de tu punto de vista, pues, weón. Copiapó. Copiapó debe ser erradicado. Yo creo que no lo necesita. Yo creo que nos atrasamos unos 40 años con eso. Pero, ¿y Calama quién mejor? zombie. ¿Y quién mejor? ¿El zombie así como en ciudad o el zombie así a campo abierto? Así como en el campo o acá en Santiago. No, o sea, yo creo que mucho más peligroso en ciudad, por supuesto. Pero no por el zombie, sino por la
el caos que generaría, ¿cachai? Si ese es el tema, es el colapso el problema. Yo creo que mucha más gente muere en el desorden y sucumbe al zombie en el desorden que estar, digamos, en el campo y verlo por la tele. Cosa que usted puede ver en mi segundo libro, Apocalipsis Island Chile. Que en el campo. Y que Cristóbal te va a preguntar, ¿y dónde lo venden ese, weón? Cualquier librería. Cristóbal No, que quiere que se lo regale. gratis. Claro. No, hay que apoyar a los autores nacionales. Oye, hay una película que no es de zombie, que es de invasión extraterrestre, pero que se llama Ataque en los Bloques, es una película inglesa. Es una película de televisión que es muy entretenida, weón. Sí, pues, y ahí la gracia que tiene es que cae en un barrio flight de Londres, que es como... No quiero estigmatizar, pero imagínate cayera en una población en Puente Alto, acá en Chile, un ataque zombie, un ataque extraterrestre, y ¿quiénes son los que te defienden? Los flightes, po. Entonces imagínate, con la arma hechiza, con toda la cuestión, tenés que irte como al barrio más peligroso, porque ahí tienen capacidad de armamento, en países y zonas donde no es como los gringos que, Claro. la caricatura, saco a mi casa el AK-47, el fusil y tengo el Panzer ahí que tenía, que era de mi abuelo, para poder detener. No, en lugares donde el control de armas es más acotado, más restrictivo, me refiero, da esa entretención de los que en su momento podrían haber sido como a través del prejuicio, los con gente con la que te gustaría juntarte, hoy día son los que te van a defender. Y igual Ya, ese muchachos, me tengo que volver a mi cuchufletazo, sepulcro. ese cuchufletazo, porque no tiene nada de zombie Attack the Block. No, por Pero eso muy lo buena. dije. Pero ¿cachai? Que es el complejo del zombie, que si no tiene discurso, no tiene autoría, puede ser homologable por cualquier otra criatura que Norton está atacando. Por eso siempre lo comparo con las películas de vaqueros e indios, Sí, no que sé también si hizo John Carpenter en tantas películas. Ya, muchachos, vamos cerrando y sigue la conversación. Pues yo creo que hay otras criaturas que un día podemos seguir tratando. Oye, Tenemos yo quiero los vampiros, los recomendar lobos. cosas de zombies que no hemos nombrado. Quiero recomendar una serie que está en Netflix que se llama Black Summer, que es muy interesante. ¿De qué También trata? es desde el colapso. O sea, parte con... Es el inicio de, digamos, de la plaga zombie. Y es un zombie muy choro porque, como hablaba Juanca, te explican muy poco cómo viene esta cuestión. Pero todo lo que muere se alza. Son personajes súper mundanos. Esa es otra regla Romero. Que yo también lo ocupo en Rancagua Zombie. Árboles zombie, animales zombie, todo zombie. Mierda. Me gusta que sean personajes mundanos. O sea, que sean como el no sé, como si fuera tu vecino del departamento al frente. La señora Juanita. O uno, claro. Pobre señora Juanita, le tocan todo. Recomiendo Black Summer, tiene 2 temporadas, está en Netflix. Y quiero recomendar una película taiwanesa que vi, que era bien aterradora, que se llama The Sadness. Que también es como de estos zombies desquiciados. Y tiene como ese concepto que juega con este cadáver que se está comiendo mi hermana. Está vivo aún, está sufriendo. Algo pasa, digamos, con este ser. ¿Cachai? Que No le digas no a es- su cuñado. Que... no lo trate así, no sea mala onda. La ropa sucia se la da en casa. No, esas 2 recomendaciones. Y tercera recomendación, el capítulo de los dinosaurios zombies de Prime. Weón, Podríamos qué hablar de joya. Qué joya eso, weón. Podríamos hablar de Primal. Eso nomás digo. Ya pues. Un gusto, muchachos. Y no recomendaron nada, son. Que sí, yo estuve recomendando todo el rato. Juanca, Yo recomendé Kingdom, que también está. buena. Sí, La coreana. La coreana. Yo voy a recomendar un cuento que tiene como 4 o 5 capítulos, fácil de conseguir, que se llama Herbert West, el reanimador. Que técnicamente podrían ser zombies, si es que tiramos el chicle. Y es muy entretenida para leer. Y además la película Reanimator, que es una película clase B, pero de las buenas. Que creo que a todo el mundo le puede gustar esa película. Lean el libro, lean el cuento corto y lean y vean la película, y son muy distintas unas de otras, pero cada una es muy competente en el tono y el estilo que lo hace. Así que eso, pues. Excelente, estupendo. Muy bien. Ya, pues. Bueno, Y lean vamos al Frankenstein, que se cementerio. viene la película del Toro, y ahí hay hilo que cortar también. Ya, vamos a comer Ya. cerebros. Brains. Jugar Cuídense. Resident Evil. Chao, Que chao. estén bien. Chao, Chao. chao.